Oye, Pedro, ¿alguna vez te has puesto tan nervioso antes de hablar en otro idioma que simplemente no podías decir ni una palabra? Claro que sí. Recuerdo que una vez intenté pedir un café en un restaurante y de repente, silencio total. Mi mente estaba completamente en blanco. Eso le pasa a muchísima gente. Y hoy en Hola Casa Español vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué las personas que están relajadas aprenden a hablar español mucho más rápido y mucho mejor? Es un tema que me parece fascinante, porque muchos estudiantes piensan que aprender un idioma es cuestión de memorizar reglas o estudiar muchas horas. Pero la realidad va más allá de eso. Exactamente. Y antes de continuar, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Cuándo hablan español, sienten nervios o se sienten tranquilos? Déjenos su respuesta en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Muy buena pregunta, Verónica. Bueno, vamos al tema. Cuando una persona está nerviosa, su cuerpo entra en un estado de alerta. Es como si el cerebro dijera, ¡peligro, peligro! Y en ese momento, el cerebro deja de enfocarse en aprender o en comunicarse. Solo quiere escapar de la situación. ¿Verdad, Pedro? Exacto. Los científicos llaman a esto el bloqueo del idioma. Y es algo muy común entre los estudiantes de español, especialmente cuando tienen miedo de cometer errores. El miedo a los errores es uno de los mayores obstáculos. Muchas personas prefieren no hablar antes que arriesgarse a decir algo mal. Pero aquí está el secreto. Los errores son parte del proceso. Completamente de acuerdo. Nadie nació hablando perfecto su propio idioma. Los niños cometen errores todo el tiempo, y así es exactamente como aprenden. Y los adultos podemos hacer lo mismo. Cuando nos relajamos y aceptamos que vamos a cometer errores, algo maravilloso ocurre. Empezamos a hablar con más fluidez. La fluidez viene con la práctica, ¿sí? Pero también viene con la confianza. Y la confianza solo crece cuando dejamos de tenerle miedo a equivocarnos. Oigan, y hablando de relajarse, ¿saben qué actividades ayudan mucho a aprender español de una manera más tranquila y natural? Cuéntanos, Verónica. Yo tengo mis ideas, pero quiero escuchar las tuyas primero. Muy bien. Una de las mejores actividades es escuchar música en español. No tienes que entender cada palabra. Solo deja que el ritmo y las melodías entren en tu mente. Totalmente. La música activa partes del cerebro que están directamente conectadas con el aprendizaje del lenguaje. Es como un entrenamiento para el oído. Otra actividad fantástica es ver series o películas en español. Al principio puedes usar subtítulos en español y con el tiempo los vas necesitando menos. Yo empecé así con el portugués y fue increíble. Sin darme cuenta, empecé a entender frases completas. Y lo mejor de todo es que fue divertido. No fue como estudiar. Eso es clave. Cuando algo es divertido, el cerebro libera dopamina, que es una sustancia química que nos hace sentir bien y que también nos ayuda a recordar cosas. Así que básicamente, si aprendes español disfrutando, tu cerebro guarda esa información mucho mejor que si estudias con estrés o presión. ¡Exactamente! Y aquí hay otro punto muy interesante. ¿Sabías que la respiración tiene mucho que ver con aprender a hablar un idioma? ¿La respiración? Cuéntame más, porque eso sí que no lo esperaba. Cuando estamos nerviosos, respiramos de manera rápida y superficial. Eso reduce el oxígeno que llega al cerebro. Y sin suficiente oxígeno, pensar con claridad se vuelve muy difícil. Por eso cuando uno está muy nervioso, siente que la cabeza no funciona bien. Todo parece confuso. Exacto. Pero cuando respiras profundo y lento, el cerebro recibe más oxígeno, el cuerpo se calma y de repente puedes pensar con mucha más claridad. Y hablar también se vuelve más fácil. Eso es algo muy práctico que todos podemos hacer antes de una conversación en español. Solo 3 respiraciones profundas y ya estamos listos. Así de simple. Y hablando de cosas simples, queremos preguntarles algo a nuestros oyentes. ¿Qué hacen ustedes para relajarse cuando practican español? ¿Escuchan música? ¿Ven series? ¿Hablan con amigos? Cuéntenos en los comentarios. Sí, sus respuestas son muy valiosas para nosotros y también para otros estudiantes que nos están escuchando. Todos aprendemos juntos. Ahora, Pedro, quiero hablar de algo que pasa mucho. Hay personas que estudian español durante años, pero que cuando llega el momento de hablar,
Sienten que todo lo que aprendieron desapareció. Sí, ese es un fenómeno muy frustrante. Y tiene un nombre. Se llama brecha entre el conocimiento y el uso. Muy bien dicho. Sabes la gramática, conoces las palabras, pero cuando intentas hablar, nada sale. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque el conocimiento está guardado en una parte del cerebro y el uso del idioma en tiempo real requiere otra parte del cerebro. Y esas dos partes necesitan práctica para trabajar juntas. Y la mejor manera de conectar esas dos partes es practicando en un ambiente seguro y sin presión. Por ejemplo, hablar con uno mismo en el espejo o grabar pequeños audios en español. Eso es algo que yo hago y que recomiendo mucho. Me grabo hablando sobre algo de mi día en español. Al principio parece raro, pero con el tiempo te das cuenta de cuánto has mejorado. Y además es privado, así que no hay ningún miedo a que alguien te juzgue. Solo tú y tu progreso. Otro consejo que me parece muy útil es cambiar el idioma de tu teléfono al español. Lo usas todo el día, así que estarás rodeado de español sin ningún esfuerzo extra. Me encanta ese consejo. Es algo tan pequeño pero tan efectivo. Y lo mejor es que no sientes que estás estudiando. Simplemente el español se convierte en parte de tu vida diaria. Exactamente. Y cuando el idioma es parte de tu vida, dejas de tenerle miedo. Se vuelve algo familiar, algo cómodo. Y aquí llegamos a otro punto muy importante, el ambiente donde aprendes. Si aprendes español en un lugar donde te sientes seguro y apoyado, aprendes mucho mejor. Absolutamente. Por eso los mejores profesores de idiomas no son los que corrigen cada error, sino los que crean un espacio donde los estudiantes se sienten libres de hablar. Cuando alguien te corrige constantemente, empiezas a autocensurarte. Empiezas a pensar demasiado antes de hablar y eso bloquea la comunicación natural. En cambio, cuando te sientes libre de hablar, las palabras fluyen. Y sí, puede que cometas errores, pero también aprendes de ellos de manera mucho más natural. Y eso nos lleva a otro tema interesante, la diferencia entre aprender español y adquirir español. Esto es algo que muchos no conocen. Explícanos, Verónica. Claro, aprender es estudiar reglas, memorizar vocabulario, hacer ejercicios. Adquirir es cuando el idioma entra en tu mente de manera natural, como cuando eras niño y aprendiste tu idioma nativo. Y la adquisición ocurre más fácilmente cuando estás relajado, cuando estás disfrutando, cuando no estás bajo presión. El cerebro absorbe el idioma casi sin darse cuenta. Por eso escuchar podcasts como este, en un momento tranquilo, con una taza de café o té, es una forma muy efectiva de mejorar tu español. Oigan, y hablando de momentos tranquilos, ¿cuándo suelen escuchar este podcast? ¿En el autobús? ¿Mientras cocinan? ¿Antes de dormir? Cuéntenos, estamos muy curiosos. Sí, de verdad nos encanta saber más sobre sus rutinas de aprendizaje. Sus comentarios nos ayudan a crear contenido que les sea útil de verdad. Volviendo al tema, hay algo que quiero mencionar que es muy poderoso: la visualización positiva. Ah, sí, esto es algo que usan también los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo funciona para el aprendizaje del español? Es muy sencillo. Antes de tener una conversación en español, cierra los ojos por un momento e imagina esa conversación yendo muy bien. Imagínate hablando con confianza, con fluidez, con una sonrisa. Y el cerebro no distingue mucho entre lo que imaginas y lo que vives. Así que esa visualización positiva le da confianza al cerebro antes de que la conversación real empiece. Es una técnica poderosa y completamente gratuita. Solo necesitas un momento de tranquilidad y tu imaginación. ¡Me encanta! Y antes de terminar, quiero resumir los puntos principales que hemos hablado hoy. ¿Te parece bien, Pedro? Por supuesto, adelante. Primero, el estrés y los nervios bloquean el aprendizaje. Cuando estás relajado, tu cerebro funciona mejor y el español fluye con más naturalidad. Segundo, los errores no son el enemigo, son parte del camino. Acéptalos con una sonrisa y sigue adelante. Tercero, aprende español de manera divertida. Series, música, podcasts, conversaciones con amigos. Cuando disfrutas, aprendes más y lo recuerdas mejor. Cuarto, practica en un ambiente seguro. Grábate a ti mismo, cambia el idioma de tu teléfono, habla frente al espejo. Sin presión, sin miedo. Y quinto,
Usa la respiración y la visualización positiva para calmarte antes de una conversación en español. 3 respiraciones profundas pueden cambiar todo. ¡Qué resumen tan completo, Verónica! Creo que hoy todos hemos aprendido algo muy valioso. Esperamos que sí. Y recuerden que cada día que practican español, aunque sea solo 5 minutos, están avanzando. No paren. El progreso puede ser lento, pero siempre es progreso. Así es. Y nosotros aquí en Holacast Español estamos siempre con ustedes en ese camino. Muchas gracias por escucharnos hoy. Ha sido un placer, como siempre. Si este episodio les gustó, compartan con alguien que también esté aprendiendo español. Eso nos ayuda muchísimo. Y no olviden dejar su comentario sobre la pregunta de hoy. ¿Qué hacen para relajarse cuando practican español? Hasta la próxima, amigos de cine. Que tengan una noche tranquila, llena de buena energía y, por supuesto, llena de español. ¡Hasta pronto!